Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, entonces este link vamos a usar para para viernes Fíjese también. que eso estaba viendo, que no creé el del viernes o no sé qué se me hizo la clase y por eso estoy usando este. Eso estaba viendo, fíjese, Mari, no porque es otro, pero no me aparece la Sí, yo en el otro estaba empezando, pero no me aparecía, entonces vine a Sí, este cabal. sí, Mari, fíjese que voy a averiguar porque no me apareció el otro link. Si no, dejemos el mismo, Este ¿verdad? va, no, no Para, importa, va, Mari, no hay problema. no hay problema, solo que digamos, o sea, diga que vamos a usar el mismo para los 2 días para que los compañeros no se confundan. Ah, va, entonces usemos este. Y si cambia, pues Sí, yo, la mayoría el mismo usa. va, entonces este usemos. Buenas noches. Buenas noches. Acaban de terminar la clase con el link Kevin, que hay poquitos conectados. A las 7:20, como que terminamos con el Juanjo.
Con el licuán fuera así, pues. Vamos a iniciar la clase. Hoy es poquito lo que vamos a ver, así terminamos luego y se van a descansar. Hoy vamos a ver lo que es el notario, su definición, la formación, su título de abogado como fase previa y el doctorado en Derecho Notarial. Entonces, empecemos, Rita, leyendo el notario en su libro. Permítame. El notario. Iniciamos este capítulo con la definición más completa, que fue la aprobada por la Unión Internacional de Notarios en el primer Congreso de la Unión celebrada en Buenos Aires, Argentina, en 1948, la cual dice: el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expediendo copias
que den fe de su contenido. En su función está contenida la autenticación de hechos. Agrego a esa definición un aspecto más. Está facultado para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos no contenciosos llamados de jurisdicción voluntaria. Gracias. Gracias, Rita. Vicente, ¿qué opina usted de esa definición? ¿Me escucha, Vicente? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que con lo que nos refiere el texto, yo considero que está bien la definición, porque si bien sabemos la labor que hace un notario, es venir y recibir ¿cómo se podría decir eso? Lo que necesita el cliente, a grosso modo. Viene el notario y lo traduce a un lenguaje más, más complejo para que se dé a entender de mejor manera. Y asimismo da fe pública, que es un poder que es conferido al notario para que es como, se podría decir, como un ente regulador de que las cosas están haciendo al pie de la letra. Gracias, Vicente. Pues esta es una de las definiciones más completas, como dice Vicente. Yo les escribí otras. Casi vienen a dar a lo mismo, porque el notario pues es en sí el que recibe la voluntad de las partes para interpretar y darle forma legal a la voluntad, redactando los instrumentos adecuados a este fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido. Dice que antes el notario le decían el firmón, porque le decían que era el que autenticaba el documento con la firma. Y por eso era una verdadera autenticidad, porque estaba autenticando las firmas, plasmando la voluntad de las partes. Dice que esto de conservar los originales se fue dando conforme el tiempo, porque antes solo redactaban el documento. Dice que redactaban documentos las personas que podían escribir, y en ese tiempo los que más podían escribir dicen que eran los frailes, los que estaban en la iglesia, pero se empezaron a dar cuenta que solo se redactaba el documento y se les entregaba a cada una de las partes y no había cómo poder conservar los originales porque se podían perder. Luego se empezaron a dar ideas de que mejor le iban a hacer 3 copias, una para cada una de las partes que estaban y una para el notario. Así fue, dice, que como se empezó a conservar los originales para expedirle las copias y guardar los originales. Dice que en su función está comprendida la autenticación de hechos. Claro que sí, porque antes simplemente se pronunciaban o se daban a conocer las voluntades de las partes y solo eran unos simples hechos o palabras que quedaban plasmadas en un documento. Conforme el tiempo se fueron ya legalizando las firmas, autenticando las firmas para darle más seguridad legal al documento que estaban redactando. Noelia, léase esta segunda definición, que es el funcionario autorizado para dar fe.
El funcionario autorizado para dar fe de los contratos, testamentos y otros actos extrajudiciales conforme a las leyes. Los notarios intervienen en escrituras, contratos de sociedad, poderes, actas y otros documentos de los que deba obtenerse constancia notarial y que tiene la obligación de conservar en su archivo, llamado protocolo, para expedir a los interesados cuando se los pidan testimonios y copias de los mismos. Es el depositario de la fe pública en la esfera de las relaciones privadas y como tal, tiene el poder de conferir una presunción de veracidad a los actos en que interviene y los hechos que presenta y autentica. Ahí, Noel. Jiménez. Ahí. Vaya. Rita, ¿qué opina de este que es el funcionario autorizado para dar fe de los contratos, testamentos y otros actos extrajudiciales? Yo considero que tiene más autorización y más legalidad porque lleva su firma y esto ahora en la sociedad pues tiene más carácter de legalidad y no pueden tan fácil falsificar algún poder, alguna acta y se redactan conforme a la ley los contratos de sociedad que mencionan. Alguien que más que quiera dar su opinión respecto a este concepto que quisiera que alguien lo enlazara con una de las ramas que se relaciona el notariado. Sería con el derecho civil. Con el derecho civil. O sea que antes tal vez ya estaba enlazado el notariado, ya había empezado a nacer el notariado y ya estábamos hablando de un código civil que entrelaza el negocio jurídico, los contratos, testamentos que vienen y ahí mismo dicen cuáles son sus definiciones, cuándo tienen validez, pero lo más importante con el notario es que él los redacta, les da autenticidad, seguridad, conservando los actos jurídicos. Antes se podría redactar un contrato de compraventa o hacer un testamento y guardarlo, pero conforme el tiempo se fueron dando que el depositario más seguro para eso, pues era el notario, porque él iba a conservar los originales y aunque ellos bien se pudieran extraviar, siempre podrían ir a solicitarle una copia al notario. Y les he dicho también que, por ejemplo, el notario cada año cierra su protocolo y lo lleva al Archivo General de Protocolos. Hay quienes a veces se los quedan, pero es tal vez porque no hay una sanción o multa muy grande, tal vez no muchos, la mayoría lo va a dejar al Archivo General de Protocolos y otros se lo quedan, pero generalmente es mejor irlo a dejar. ¿Por qué? Porque a veces el notario fallece. Entonces, cualquier notario puede ir a solicitar una copia fiel de la escritura que redactó el notario que ya falleció. Entonces, todavía ese es más resguardo todavía de ir y darle una seguridad de irlo a dejar al protocolo, al Archivo General de Protocolo, porque cualquier notario puede solicitar una copia de esa escritura. Otra definición dice que es el depositario de la fe pública en la esfera de las relaciones privadas y como tal tiene el poder de conferir una presunción de veracidad a los actos en que interviene y los hechos que presencia y autentica. Ustedes saben que nosotros a la larga tenemos 3 profesiones. Al cerrar la carrera y ustedes empiezan a
hacen su tesis, se hacen el examen de la tesis, pueden ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Tenemos abogado y tenemos notario, pero hay una gran diferencia también entre abogado y notario, y a veces han criticado los países que nosotros como Guatemala tengamos 3 títulos en ese sentido. Hay otros dicen que solo deberíamos de ser abogados y otros que deberíamos de ser solo notarios. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que el que se dedica al notariado tiene una gran responsabilidad en sus manos, tiene una gran responsabilidad ante sus clientes, ante la sociedad, ante el Estado. ¿Por qué? Porque él en el momento de recibir la voluntad de las partes y interpretarles y darle la forma legal al instrumento, está haciendo verídico todo lo que está plasmando en ese instrumento. ¿Por qué? Porque le está dando autenticidad, le está dando presencia, le está dando fundamento legal. Por eso es importante y vale mucho darle que un notario redacte el documento, porque además de darle seguridad, lo conserva, le está dando una autenticidad única porque está haciendo ahí plasmando una presunción de veracidad. O sea, todo lo que está relacionado con los hechos es verdadero porque lo están plasmando el notario y le está dando una forma legal. Entonces, los clientes creen ciegamente en el notario de lo que les está diciendo, no dudan porque saben de que es un profesional del derecho comprometido, que está revestido por el estado de fe pública, que todo lo que hace y lo está realizando es porque sabe, tiene conocimientos de lo que está realizando y por eso todo lo que se plasma es verdadero. Axel, léame el concepto y Mari me da usted su opinión. La de Jiménez Arnúa, licenciada. Sí. Define al notario como un profesional del derecho que ejerce una función pública para robustecer una presunción de veracidad, los actos que intervienen para colaborar en la formación correcta del negocio jurídico y para solemnizar y dar forma legal a los negocios jurídicos privados y de cuya competencia solo por razones históricas están sustraídos los actos de la llamada jurisdicción voluntaria. Licenciada, yo opino acerca de esto, que como lo hemos venido viendo desde el inicio del curso, ¿verdad? Que el notario es un profesional, ahí sí que del derecho, ¿verdad? Que tiene, ahí sí que tiene mucho sobre él, por así decirlo, más que todo en los negocios jurídicos, ¿verdad? Y cuando habla de negocios jurídicos privados, estamos hablando de entre él y los particulares, ¿verdad? O sea, las personas que se acercan a él para que ya sea les redacte o les firme, ¿verdad? Sus documentos, o sea, sus instrumentos que ellos llevan a él. Entonces, acá es de verdad, ¿verdad? Entonces, valga la redundancia, porque la firma de él es el que le da fe pública y el sello también, ¿verdad? Que hay que mencionar que no solo la firma, sino también el sello. Y como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Tiene que tener una formación universitaria y todo, y jurídica, ¿verdad? Ahí está. Y algo bien importante para agregar a su definición o a su explicación, Mari, es de que, por ejemplo, son actos jurídicos que están dando una presunción de veracidad. Imagínense que venga un notario y redacte un acto o un negocio jurídico que después vengan y lo quieran impugnar, o sea, un acto lo quieran anular porque lo que está plasmando o lo que haya realizado el notario es falso. Entonces, el notario también estaría
perdiendo su credibilidad, y lo más importante es de que le quitarían su licencia para actuar como notario, no digamos, o sea, incluyendo hacer también su profesión como abogado, porque por eso está el Tribunal de Honor para juzgar los actos que realiza el notario. Entonces también tienen que tener muchos notarios cuidado de lo que realizan, porque si a la larga las partes se dan cuenta de que realizaron un acto cuyo efecto no se va a producir o está produciendo daños colaterales o daños a terceros. Entonces, si se demuestra, el Tribunal de Honor recoge sus carnet y le quita su licencia para actuar del notariado, y no para un par de meses, sino que puede ser definitivamente. Pero más que todo, es definitivo también cuando se da el notario, es juzgado por sentencia en un juicio y va a la cárcel. Aquí también tal vez lo pueden suspender por un tiempo, pero para eso está el Tribunal de Honor, para poder juzgar a los notarios que se tienen que actuar con honestidad, con decoro, con ética. O sea, son muchos requisitos que el notario tiene que tener también, porque cómo se puede conducir y cómo verán qué responsabilidad llevamos nosotros como profesionales del derecho, que tenemos una profesión que tenemos que respetar, y lo más importante, amar. Aunque yo no ejerza como abogada y notaria, pero me gusta mi profesión. También he estado con ustedes aprendiendo mucho, aunque no he estado litigando, pero solo con el hecho de darles clases yo he aprendido mucho. Y espero en Dios que esto me sirva para algún día, porque yo sí tengo deseo de ejercer mi profesión, pero se lleva algo importante. Decía mi maestra que a los notarios, a los abogados y notarios, o a los licenciados en derecho, hasta en la forma de vestir se les nota el cargo que tienen. ¿Por qué? Porque jamás a un tribunal los van a dejar entrar a litigar o hacer un juicio con tenis y tacuche. Tienen que ir formal. ¿Cuántas veces se les ha exigido a ustedes de que vayan a un evento, las mujeres formales, los hombres también? Porque ahí empieza nuestro decoro, nuestro buen dirigir, ahí empezamos con nuestra profesión. A veces digo yo, qué bonito que a la mayoría, adiós, y tal vez ni licenciados son, pero solo el hecho de decirles así, pues se sienten bien. No digamos uno que ha tenido el sacrificio de estudiar y de poder ganar los privados y graduarse. Entonces, esta es una profesión para mí. Yo no me equivoqué en escoger esta, me gusta. Y a pesar de que no la he ejercido. Entonces nosotros, ustedes como estudiantes de derecho, tienen una gran responsabilidad. No digamos cuando se vayan, ya estén graduados, todavía está el doble más cuidar con decoro y responsabilidad la profesión que tienen. Dice que su parte Guillermo Cabaneñas y Manuel Osorio dan definición legal del notariado español, la cual tiene preceptuada que el notario es funcionario público autorizado para dar fe conforme a las leyes de los contratos y demás actos extrajudiciales. Cuando nos referimos a demás actos extrajudiciales, nos estamos refiriendo también a jurisdicción voluntaria y cambios de nombre, de procesos sucesorios, cuando no hay, se lleva un proceso sucesorio cuando no hay testamento. O sea, son varios procesos de una adopción. Antes había rectificación de partida o asiento extemporáneo de partida, pero con lo del RENAP yo les expliqué que ya la jurisdicción voluntaria pues ya no es tan necesario esto, pero estos son también actos que el notario puede conocer y llevar por aparte, no necesariamente solo hacer escrituras. Vamos a la formación jurídica y profesional del notario.
dice que es indudable lo fundamental que reviste la formación del aspirante a notario, lo cual tiene que comprender una formación técnica y humana. La primera se entiende en dos sentidos: un saber hacer mediante repetición mecánica y un hacer conociendo por qué de dicha actitud y sus causas inmediatas. O sea que el notario tiene que tener una formación técnica, dice, qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Y aparte es su formación humana, por qué lo está haciendo, cuál es su actitud. O sea, miren, aquí van enlazadas lo que yo les decía, nuestra formación técnica, lo que aprendimos, los conocimientos que tenemos, y por eso es un hacer mediante una repetición mecánica, dice. Y la humana, un saber hacer conociendo el porqué dicha actitud y sus causas inmediatas, porque también van enlazadas tanto la técnica como la humana. Esto está en el libro, donde dice la formación. Ahí dice, y es indudable la importancia que reviste la formación del aspirante a notario. Mario Aguirre Godoy, en el trabajo sobre la capacitación jurídica del notario que presentó en el 6º Encuentro Internacional de Notariado Americano, citando a De la Cámara y Roan Martínez, expresan que la formación del notario debe de comprender una formación técnica y humana. La formación técnica en dos sentidos: un saber hacer por repetición mecánica, un hábito, y un saber hacer conociendo el porqué de esa actitud y sus causas inmediatas. Un ejemplo que pudieran dar de esto, o que se les venga a la mente. A Mayrani. ¿Cuál fue la pregunta, Lick? Perdone. Lo que estamos hablando de la formación técnica en dos sentidos: un saber hacer por repetición mecánica, hábito, y un saber hacer conociendo el porqué de esa actitud y sus causas inmediatas. Bueno, pues así como dijo usted, ¿verdad? El qué y cómo. La formación técnica quiere decir, pues en el desarrollo, en la forma, lo entiendo yo, el desarrollo en la forma de cómo hacer los instrumentos públicos que va a hacer el notario. Por lo menos dice, en la formación humana lo considero de que es la forma moral y ética en que va a trabajar el notario realizando el instrumento público. Así es. O sea que hasta aquí van de la mano la técnica y la humana, porque por lo mismo, como dice, aspectos de formación moral, intelectual, mediante el conocimiento de disciplinas que dan significado a la vida de cualquier hombre. O sea, también mezclamos en la formación humana, porque también se enlaza lo que pasa dentro de una sociedad, los acontecimientos que se puedan dar dentro de una sociedad. Por ejemplo, nosotros somos poseedores de nuestra propiedad, pero para darle seguridad legal a nuestra propiedad podemos hacer que se lleve el trámite de titulación supletoria para poderla registrar en el Registro General de la Propiedad y todavía darle más seguridad a ese acto. Entonces, ¿a quién acudimos? A un notario para que nos lleve este procedimiento. Aquí estamos utilizando la formación técnica, que es el que tiene el conocimiento para realizar este trámite. Humana, ¿por qué? Porque le queremos dar seguridad, porque cualquier persona puede venir de un momento a otro y decirnos, nosotros somos dueños de la propiedad. Usted no tiene ningún tipo de documento que la acredite. Miren, nosotros sí tenemos. ¿Por qué? Porque en la humana se estaría dando aquí como una forma de inseguridad, porque las personas que nos rodean vivimos en un país, en un mundo lleno de violencia, de inseguridades. ¿Por qué? Porque todos queremos ver de dónde nos podemos agenciar de fondos, cómo podemos adquirir cosas. Y entonces estamos en una sociedad que vivimos de inseguridades para tener o a ver cómo nos
buscamos para agenciarnos de cosas que no nos pertenecen. Entonces también por eso es de que se le da seguridad a las cosas en una forma técnica con el notario y humana por el motivo, por la sociedad en que vivimos, por la época que vivimos, no digamos ahorita. Antes tal vez no se daba tanto como ha evolucionado tanto la inseguridad y la violencia, no solo en nuestro país, sino que en diferentes a nivel mundial. Entonces, todo esto nos lleva al conocimiento también y a la formación jurídica que tiene que tener el notario para darles certeza jurídica y autenticación a los documentos que redacta. Dice que la segunda es primordial en los aspectos de formación moral y de formación intelectual a través del conocimiento de las disciplinas que dan significado a la vida de cualquier hombre. Mario Enrique Godoy señala, el notario es un profesional de servicio, que es la que ennoblece como a las demás profesiones que cubren necesidades de la comunidad. La actividad del notario está señalada por su carácter de depositario de fe pública y por ello no admite desviaciones ni quebrantos que puedan turbar la confianza del acreedor. Yo estaba leyendo que dice que la fe pública o fe dice que es la creencia, en qué creemos. Es la creencia que se da a las cosas por la autoridad de las que se dice. O sea que la fe que tienen, que se le da al notario es una parte de la creencia, de lo que está investido, y por esa fe dice que es la creación que tiene en algo que no hemos percibido por nosotros mismos. Es un hecho que no se realizó en presencia nuestra. O sea que es, por ejemplo, podría comparar la fe que tenemos nosotros con Dios y la fe del notario. Nosotros creemos en Dios por fe. Aquí al notario le creemos por los conocimientos invertidos que tiene y que se ha hecho acreedor de él, porque miren cuántos años van a estudiar ustedes, cuántos estudié yo, 5 o 6, para tener los conocimientos. O sea, por eso es la fe que le tenemos, porque sabemos el conocimiento que tiene, que entonces, y vulgarmente como se dice, saben, el cliente sabe que lo que le va a decir el notario es verdadero, tiene fe porque sabe que recibió un conocimiento para tener estos títulos. Entonces, la fe depositada en un notario es importante y todavía le da más legalidad, porque dice que la fe pública es la autoridad legítima que se reconoce por parte del Estado a los notarios, así como a otros funcionarios para que se consideren auténticos. ¿Cómo le está dando la fe pública el Estado al notario al momento de irse a registrar a la Corte Suprema de Justicia? Con su firma y con su sello, ahí lo está invistiendo con la fe pública del Estado. Entonces, miren, el notario tiene una gran responsabilidad, como les decías, porque es fedatario. Las personas creen por él por el conocimiento, así como nosotros creemos en Dios por la fe sin conocerlo, y sabemos que existe por fe ahora con el notario, porque sabemos de los conocimientos que ha adquirido. Licenciada. ¿Qué manda? Solo aludir a lo que usted dijo, ¿verdad? Que además de eso que usted mencionó, también a los documentos que él redacta, también les cree uno más, ¿verdad? Como usted dice, creer, ¿verdad? Creer que eso es veracidad. Creer que esos documentos están diciendo lo que verdaderamente es, ¿verdad? Muy bien, Mari, y yo les envié solo 4 diapositivas y ahorita antes de la clase agregué una de lo que usted está diciendo. Yo me voy a ir a esa para darle a eso. Dice que Rafael Núñez Lagos dice que primero fue el documento y que después fuimos los notarios que hoy hacemos el documento. Cuando los hombres necesitaron a alguien que les proporcionara seguridad en sus transacciones, alguien tuvieron que buscarlo entre las personas con conocimiento en la escritura. Casi solo los frailes sabían escribir.
nuestro estudio tiene que iniciar con un procedimiento aristotélico, o sea, partiendo de la realidad del hecho, pues sabemos que así como la enfermedad precedió al médico y la construcción al arquitecto, el documento precedió al notario. ¿Va? O sea, ahí está como que más claro lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque dice que antes solo se hacían transacciones que alguien le prestaba dinero a alguien sin darle algún tipo de documento, y los que más lo hacían eran los frailes porque eran los que sabían más leer y escribir. Entonces aquí dice que primero se hizo el documento y después el notario, y como dice aquí, el documento precedió al notario. ¿Para qué? Para que el notario le diera fe y autenticidad del documento que se estaba realizando. Dice, un notario puede hacer un documento humanamente perfecto, conservarlo y reproducirlo, garantizando a todas las partes que intervienen en el acto la protección de sus derechos. Hasta aquí estamos en presencia del notario productor y conservador del documento. El tratadista Mario Aguirre Godoy señala que el notario debe tener una formación universitaria básica. Esta formación debe comprender las disciplinas jurídicas necesarias para conocer el derecho positivo de su país. ¿Y cuál es el derecho positivo? Pues es el conjunto de normas que se redactan. Y en grado apreciable también el derecho comparado, pero fundamentalmente la formación básica del notario es la misma del abogado. Es fundamental que el notario cuente con formación universitaria y que la misma abarque las diversas disciplinas jurídicas para el conocimiento del derecho positivo. Eso es lo que dice Aguirre Godoy. La preparación de los abogados y de los futuros notarios tienen que ser cumplida en las facultades de derecho de las distintas universidades del país. Francisco Larroyo, que concibe la profesión que desempeña el notario, consiste en un conjunto de habilidades adquiridas mediante determinado aprendizaje y al servicio de las actividades de carácter económica destinadas a garantizar y mantener la vida humana. Fases de formación. Así que la formación científica. Conlleva el dominio de principios y leyes y teoremas. Dice que teoremas son demostradas, o sea que la formación científica conlleva el dominio de principios y leyes que están demostradas, que son verídicas. Por eso es una formación científica, porque el notario al momento de estudiarla se está basando en principios y leyes que están escritas y que están plasmadas. Entonces, por eso es una formación científica. Formación técnica, en la que aplica la ciencia. Formación ambiental, o sea, las actividades en que se haya enclavado el profesional. Formación cultural, porque el profesional debe de estar dotado de suficiente cultura. Formación económica y social relacionada con problemas de política económica, de organización gremial y empresarial. Exponen que podría agregarse la formación ética, tan necesaria en esta época de quiebra de los valores fundamentales, y coincidimos con él totalmente. Expresa que la enseñanza del derecho debe de comprender una enseñanza teórica, que se refiere a la transmisión de conocimientos de la ciencia jurídica, pero tomando en cuenta el mundo circundante de los hechos económicos y sociales en que surgen los fenómenos jurídicos, o sea, el estudio de normas jurídicas. La enseñanza técnica, ya que no es suficiente solo conocer teoría ni hacer práctica, es preciso también saber hacer, o sea, la técnica, principalmente la elaboración de instrumentos con los cuales trabajan en la profesión. Aquí va de la mano la formación científica, técnica y práctica. La científica es la que lleva el conocimiento
de las leyes, de las normas jurídicas en las que se puede basar un notario. En la técnica es cómo redactar los instrumentos, dice, se aplica en la ciencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el Código de Notariado están plasmados los requisitos que debe de llevar un instrumento público. Aquí no está la práctica, pero a veces dice que la práctica hace al maestro más que la teoría. ¿Por qué? Porque en la práctica vamos a conocer y deducir muchas cosas que en la teoría o en la ciencia no está. Y a veces por eso dice, van al derecho comparado o también a veces tienen que usar también, pero aquí la sana crítica razonada les iba a decir, pero eso tal vez es más en lo judicial cuando los jueces no hayan o hay lagunas en las cuales no puede plasmar o dar un fallo porque no está establecido. A veces se va a derecho comparado o a la sana crítica razonada. Pero aquí los notarios más que todos tienen que ir a un derecho comparado que sí esté plasmado en leyes y en normas, no tanto en la razón de un juez, porque aquí va a plasmar en un instrumento público los hechos que consten y que sean verdaderos. Entonces todo esto nos lleva, dice, en una forma cultural, porque también nosotros vivimos en una sociedad y debemos de saber qué cultura es la que vivimos, para que así también conocer más y empaparnos más. A veces yo les decía que notario que, abogado y notario que no estudia, es cada día menos abogado, pero acuérdense, y nunca se me va a olvidar lo que decía Elica Alfred Sánchez, que dice que es la práctica la maestra. Y eso es cierto porque día a día vamos conociendo más cosas que a veces en teoría o en ciencia no están. Entonces eso todavía nos ayuda más a tener más conocimientos sobre lo que vamos a actuar. También lo más importante que tiene que tener un notario, y no solo el notario, sino que también el abogado, es saber interpretar más que todo. Yo siempre les he dicho los artículos, darles una leída y saber que al menos llevar algo interpretado, porque no nos vamos a aprender todo de memoria, sino que saber analizar e interpretar, y desde ahí que ustedes empiecen, cuando lleguen sus clientes, van a saber cómo darle la forma legal a los instrumentos o a la voluntad que tienen las partes. Medios directos para capacitar al notario. La formación universitaria que culmine con el grado de licenciado en Derecho o con el título de abogado como fase previa. ¿Alguien que me ayude a leer? Con una maestría o doctorado en Derecho Notarial, sistema de oposición, universidad o facultad notarial específica, estudio simultáneo del notariado con la abogacía, título de abogado como fase previa. El aspirante a notario debe de obtener una licenciatura y la obtención del título de abogado que garantizan sus conocimientos en el campo del derecho. Doctorado en Derecho Notarial, un medio directo para capacitar al notario. Sería hacer del notario un doctorado, estudiando para el efecto ramas específicas de especialización de por lo menos 2 años y trabajo de tesis. Dice que en el primer caso se pretende que el aspirante a notario obtenga una licenciatura en Derecho o el título de abogado previamente y después opte por ser notario. Los estudios de licenciatura y la obtención del título de abogado garantiza su conocimiento en el campo del derecho. O sea que por tener y poseer la formación universitaria, somos competentes, conocemos de las leyes, de las normas jurídicas, de todo el conocimiento teórico que podemos tener a través de la formación universitaria, y por el que culmine con el grado de licenciado. En el segundo, con una maestría o doctorado en Derecho Notarial, dice que es el segundo caso, se pretendería que se obtenga un posgrado a nivel de maestría en Derecho Notarial
o bien hacer un doctorado en Derecho Notarial estudiando para el efecto ramas específicas de especialización de por lo menos 2 años y trabajo de tesis. O sea que aquí estos medios para capacitar al notario quiere que día con día pues vayan conociendo más, vayan aprendiendo, que no solo se queden con el título de abogado y notario, sino que pues opten a maestrías, a doctorados. Esto es parte de la clase del día de hoy. Nos toca que estudiar el sistema de oposición y los estudios simultáneos de abogacía y notario y la universidad notarial específica. Es poco lo que hay que vamos a hablar de eso, por eso voy a incluir de una vez deberes y obligaciones, derechos y prohibiciones del notario en la próxima clase, porque es muy poquito lo que hay en el libro y lo que yo he podido buscar. Aquí terminamos la clase, pero yo quería contarles algo que viene a esto, que a veces nosotros entre más preparados estemos, hay personas que no le dan cuenta nuestra capacidad que tenemos. Porque, por ejemplo, yo soy abogada y notaria y tengo una maestría en Derecho Constitucional. Y les voy a decir algo que me ha dolido, que me duele, que he estado triste, porque en la municipalidad ahí no han valorado ni la capacidad ni la experiencia que yo tengo de tener 23 años de servicio ahí, ni el estudio que tengo, porque nuestras autoridades ahí solo están viendo los compromisos políticos que tienen, porque les digo que ya no soy coordinadora de servicios públicos, ahora es otra persona, me quitaron el cargo. Entonces, para que se den cuenta que a veces alguien me decía, ¿de qué te vale tanto estudio? Tenés esto, tenés el otro, y mira, no lo han valorado. Entonces, a veces uno se da contra la pared y ve que entonces, ¿para qué tanta preparación? Pero yo les digo algo, jóvenes, he estado triste porque son 9 años el doctor Hugo dio la oportunidad que en el 2012 se formara esa oficina y me dio esa oportunidad y tenía 9 años de estar ahí. Me ha dolido mucho, pero yo lo estoy haciendo y estoy aceptando esto porque solo me hacen falta 1 año y medio para poderme jubilar, no porque por mí fuera. Yo en ese mismo ratito me notificaron de que me pasaran para otro puesto, yo bien hubiera podido irme a quejar, porque es un despido indirecto, pero no lo hago porque voy a aguantar un poquito más, porque al menos pues me están dando la oportunidad de seguir en otro puesto, porque ahora me voy para el juzgado de asuntos municipales como auxiliar del juez. Entonces, les cuento esto no para que o sea, sí para que lo sepan, pero viene a todo esto que nosotros a veces nos capacitamos, tenemos estudio y a veces en otras instituciones no lo valoran, pero para ejercer el cargo de notario, para ejercer y elaborar instrumentos públicos, entre más preparado esté un notario, siento yo que mejor va a ser su redacción, su interpretación y darle forma legal a los documentos, que las partes que los busquen les den de esa forma una seguridad. Entonces, finalizamos la clase. Jóvenes, y nos miramos primero Dios el miércoles. Feliz noche, Lili. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.